saludo cordial y muchas bendiciones para todos ustedes en esta nueva semana que Dios en su infinita misericordia y bondad nos regala. Damos gracias a Dios porque Él es bueno y dice la palabra para siempre su misericordia, pero también nos enseña que son renovadas esas misericordias cada mañana de nuestros días. Siempre es un gusto poder hablar de la palabra, es un gusto poder deleitarnos en la presencia de Dios, poder orar, poder estudiar, aprender de Él. Hoy quisiera que habláramos un poquito de un tema. Yo les he dicho en algunas ocasiones, no son temas con una profundidad teológica, son más bien unos temas básicos, pero que a veces por alguna razón Dios nos los recuerda. Y el propósito de Dios recordarnos siempre las cosas es para que nosotros vayamos no solamente aprendiendo, sino a veces también recordando. A veces uno sabe algo o sabe que la Biblia dice X promesa, pero a veces es bueno recordarla, a veces es bueno escucharla, a veces es bueno decir, ve, hace tanto tiempo que yo no escuchaba ese texto bíblico y qué bueno, y hoy que estoy pasando por esta dificultad precisamente me agarro de esa palabra. Entonces la palabra habla de que Dios siempre tiene un propósito y el propósito de Dios es que usted y yo compartamos esta palabra, que así como cuando hacemos el jugo, la estrujemos bien y sigamos aprendiendo de ella, porque la Biblia es una fuente inagotable que salta para vida eterna. Es una fuente de conocimiento que no tiene fin. Y precisamente allí vamos a leer en el libro de Efesios capítulo 1, a partir del versículo 16. Vamos a leer desde el 15 para que tengamos el contexto. Recordemos que Efesios es la carta que le escribe el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, y en el primer capítulo vemos no solamente un saludo, sino también unos reconocimientos, pero también unos llamados. A partir del versículo 15, desde donde vamos a leer, nos habla de un tema que nos atañe y que es un tema que era muy poderoso en el Antiguo Testamento, es poderoso en el Nuevo Testamento, lo ratifica Jesucristo y es de actualidad en nuestros días. La Biblia, algo que tiene la Biblia es que la Biblia no pasa de vigencia. La Biblia no es un libro que de pronto que nos leímos por allá, no sé, en el 2000 y ya han pasado 20 años y decimos, no, pero es que ya esto cambió y ya esto no aplica, ya la Biblia tiene una vigencia continua. Y precisamente dice la palabra de Dios allí en el libro de Efesios capítulo 1, verso 15 en adelante. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, el cual la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Verso 20, vamos a leer ahí en el verso 20, dice, la cual operó en Cristo
resucitándole de entre los muertos y sentándole a su diestra en los hogares celestiales. Terminemos sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió a todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Damos gracias a Dios por esa palabra maravillosa de Efesios capítulo 1, versículos 15 al 23. Es una palabra maravillosa, como les decía, porque es una palabra que nos amplía un contexto espiritual muy marcado para nuestros días. La palabra de Dios nos habla a nosotros de la necesidad que tenemos de buscar a Dios cada día, de orar sin cesar, de que nosotros debemos presentarnos delante de Dios, de pronto cual Daniel, que oraba 3 veces al día, o Sadrach, Mesach, Abednego, pero también tenemos referencias de otros personajes de la Biblia. Y nos fija o nos precisa la necesidad que tenemos de acercarnos a Dios sin horario, sin estadística, es con un corazón contrito y humillado. Entonces dice el apóstol Pablo allí en el libro de Efesios capítulo 1, dice que por esta causa yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con los santos, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Yo creo que la vida de Pablo es un ejemplo en toda la extensión de la palabra para nosotros como cristianos. Y lo refiero desde la óptica de que Pablo fue un hombre temeroso en la ley, pero que esa misma ley lo llevó a ser tan obediente como soldado que atacaba a la misma iglesia de Cristo hasta aquel momento en cuando Dios lo tumba del caballo y hace una transformación, y en otro momento vamos a estar hablando de ese tema que también es muy precioso. Pero en ese momento, cuando dice que vinieron como escamas sobre sus ojos y empieza todo el proceso, porque la vida de nosotros los cristianos es un proceso continuo. No es que no maduremos, no es que ya Dios me salvó y ya yo estoy ready, lista para irme para el cielo. No, la vida del cristiano es un proceso. Por algo Pablo mismo dice casi al final de sus días que había peleado la buena batalla y que le esperaba ahora, si era posible, la corona de la vida. Pero fue un proceso continuo el que vivió. ¿Por qué la vida del cristiano es un proceso continuo? Porque Dios termina un proceso para tratar con nosotros en alguna área de nuestra vida y automáticamente va empezando otro. O el mismo proceso que está por culminar empieza o abre uno adicional en el que podemos seguir creciendo hasta la medida del varón perfecto que es Cristo. Ese tema de crecer a la medida del varón perfecto no es un tema mágico y que nazca así por obra y arte de que Dios nos ama y que somos sus hijos predilectos. No, tienen que ser procesos porque Dios nos procesa para sacar lo mejor de nosotros. Entonces Pablo fue un hombre que yo diría que es uno de los ejemplos más bonitos que tenemos nosotros en nuestra vida cristiana, porque fue un hombre con todas las debilidades humanas, con todas las herramientas tanto para lo bueno como para lo malo. Por Pablo, al conocer la ley, Pablo era un conocedor de la ley, en algún momento ya se los había comentado, ¿verdad? Era un hombre que era de un rango muy alto como soldado. Pablo era una eminencia y
de un momento a otro pasar de perseguir a la iglesia, a defender la iglesia, a predicar al mismo Cristo que predicaban los que él había, a los que él había maltratado, incluso a muchos los había matado, es una muestra del cambio transformacional que hace Dios en la vida de cualquier persona, sin importar ni edad, ni estatus socioeconómico, ni religión, ni color, nada de estas cosas. Dios obra poderosamente. Y en ese proceso en el que Pablo entra, él escribe las diferentes cartas a las iglesias, y en la carta que le escribe a Éfeso, él reconoce a los hermanos de la iglesia de Éfeso y le dice: yo he escuchado, yo tengo conocimiento de la fe que ustedes tienen en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Empieza reconociendo esa parte, le dice: yo sé que ustedes no solamente están allí para aprender, sino que tienen un amor grande por las enseñanzas de Jesús, tienen un amor grande para orar por todos los hermanos. Cuando aquí habla de los santos, está refiriéndose a todos los hermanos de la iglesia. Pero continúa el 16 y él se confiesa entonces con ellos y le dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Miren qué bonito que Pablo, esa jerarquía que en algún momento tuvo como soldado, la extrapola también acá. Y él dice: si yo allá era un soldado en el ejército de Roma y yo podía cumplir con diferentes labores, ahora como soldado de Cristo yo también vengo a hacer mi labor completa. Y entonces él no solamente había escuchado hablar de lo consagrado que eran muchos, porque tampoco se puede generalizar, porque en el mismo libro de Efesios también hay unos llamados de atención, pero entonces sí escucha de muchos que eran personas que se habían consagrado, que oraban, que intercedían, porque estábamos en el tiempo de la iglesia primitiva y todo lo tenían en común y todo lo compartían, y lo que era uno era de otro, y todos vivían en ese amor ferviente por el Señor. Y Pablo les dice que después de haberlo escuchado, él se confiesa y dice: y yo no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. Qué bonito que la gente haga memoria de nosotros en oración. Las personas que me distinguen saben que tengo un defecto terrible, terrible, y ese defecto es que yo no soy buena visitando, no soy buena, ni siquiera a mis vecinos yo los amo, los llevo todos los días a la presencia de Dios, pero si yo me entero de que está enfermo, yo puedo ir y hasta ahí. Pero digo yo, cuando no estoy haciendo algo, me lo estoy inventando. Entonces, no tengo de pronto mucho esa parte de estar visitando, y esa es una falencia. Pero sí tengo algo, y es que mis amigos, y no les estoy hablando de mis amigos de ahora, les hablo de las personas que por alguna razón Dios me ha permitido cruzarse en mi camino, yo siempre las llevo al trono de la gracia. Y con nombres, y yo tengo cierta dificultad con el tema de los nombres. Mis amigos se ríen porque yo digo mi niña, mi niño, y es cuando se me olvida el nombre de alguien. Pero yo a mis amigos, independientes si son cristianos o no, yo los llevo con nombre y apellido al altar de Cristo en mi oración personal. Y me gozo en el Señor poder hacerlo, y me gozo que el Señor me los conserve en el alma, en el corazón, y que pueda orar por ellos. Entonces, de alguna manera me identifico mucho con Pablo, de ver que él se gozaba y hacía memoria no solamente de cómo eran ellos, sino que adicional a eso oraba. Y la Biblia nos enseña también en Efesios que nosotros debemos orar los unos por los otros, porque esto es agradable a Dios. Pero yo, más que hablar de toda esta parte bonita de Pablo, quisiera hablar de lo que continúa en este texto del versículo 17. Dice:
él dice que no cesaba de orar por ellos, los tenía en sus oraciones, pero mire para qué. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. No era solamente decir, ay, mira, que Onésimo es un buen muchacho y me está colaborando aquí, ayudándome a transcribir las cosas, los mensajes que tú me das. O mira que allá en tal parte tengo también a Pepito, a Juanito y te pido que... No. Aquí Pablo ora de una manera tan certera, tan maravillosa. Él dice, yo no ceso de tenerlos en mis pensamientos y de orar por vosotros para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, está hablando del Padre, el Padre de la gloria, está hablando de Dios, os dé espíritu, y está con espíritu con E minúscula, por tanto está hablando de un espíritu de entendimiento, dice específicamente, y os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Seguimos leyendo, dice que para que alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él, hablando de Jesús, os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la superminente grandeza de su poder para con vosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Esto es una maravilla, esto es casi para mí un helado, un postre. A mí que me gusta mucho el tema de los postres. Miren, Pablo no estaba orando de pronto como por la necesidad de ellos. Pablo no estaba orando porque al uno le faltaba X cosa y el otro estaba enfermo y el otro estaba con una necesidad sobre el tema familiar o alguien estaba... No estamos hablando de esto. Estamos hablando de que Pablo le ora al Padre Celestial. Él les escribe en la carta, yo le oro a Dios, y empieza a hablar de 4 o 5 puntos principales. Primero, dice que ora a Dios para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Está hablando primero de la sabiduría y la revelación. La sabiduría no es un don 100% humano. Nosotros en lo humano podemos adquirir conocimiento y si somos disciplinados, la disciplina vence lo que la dicha no alcanza, dice el adagio popular. Entonces, si una persona se propone todos los días a estudiar y crea métodos de estudio, va a ampliar su conocimiento, ya sea bíblico, ya sea científico o en el área que se lo proponga. Eso es un conocimiento profesional, un conocimiento personal, pero la sabiduría no es ese tipo de conocimiento. La sabiduría es una revelación, es un conocimiento que proviene exclusivamente de Dios. Entonces Pablo le dice, mira, yo oro por ustedes para que el Padre les dé sabiduría, para que haya revelación, para que sus ojos espirituales sean alumbrados, para que ustedes comprendan la inmensa grandeza de la herencia de Dios Padre, y también para que podamos tener el conocimiento de su poder. Entonces, él empieza diciendo, bueno, yo le doy gracias a Dios por todos ustedes. Eso lo reitera en Filipenses 1:3, donde también dice que da gracias a Dios siempre que se acuerda de ellos, y ya no es solamente a la iglesia de Efesios, sino también a la iglesia de Filipo, también le manda parte de ese mensaje y le reitera su constante intercesión por ellos. Pero cuando habla del tema ya, de los puntos por los que él
le escribe la carta para decirle por qué estaba orando, él empieza a hablar o deja ver la unidad de la iglesia. ¿Ya? Él habla de vosotros, no se dirigió a una persona en particular, él dijo vosotros, o sea, la iglesia. Entonces vemos a un apóstol mandando una carta reconociendo la unidad de la iglesia, pero también una sensibilidad espiritual de la iglesia de Éfeso entre todos ellos. Él le dice, yo conozco que ustedes interceden por todos los santos. Entonces no era solamente a la iglesia de Éfeso por la que ellos oraban, sino por toda la iglesia. En este caso se escribe con A y K porque se lee iglesia, y es un griego que habla de la congregación, no habla de un lugar, habla de una congregación. Pero también le habla del amor genuino que había a la hora de interceder, no solamente por las necesidades de ellos, sino por las necesidades del pueblo. Cosas que nosotros hoy en día necesitamos desaprender en algunas cosas, volver a aprender o en su efecto reforzar, porque a veces somos muy buenos, como dice mi hermana Blanquita Pérez, a quien le mando un abrazo, a mi hermana amada. Como dice ella, a veces tenemos al Dios carretilla. Ya, cuando estamos en el momento difícil, oramos. Pero cuando no estamos en ese momento difícil, entonces no oramos. Y aquí estamos hablando de que la iglesia en Éfeso oraba entre todos y por todos. Pero además de eso, era una oración perseverante. No era una oración por allá esporádica, cada domingo, cada lunes o cada, no sé, cada día por allá, 2 veces a la semana, no. El tema aquí es que era una oración constante, una oración permanente, una oración que hace o permite la eficacia de un proceso, permite que un proceso sea eficaz y tenga como resultado una excelencia en la vida de nosotros. Santiago 5:16 nos habla que la oración eficaz del justo puede mucho. Nosotros no somos justos porque seamos nosotros, somos justos porque Cristo nos ha justificado, ¿verdad? A través de su sangre preciosa. Entonces, cuando nosotros oramos, la importancia de la oración, la importancia de nosotros orar los unos por los otros, incluso Dios a veces nos pone a orar por personas que no conocemos, pero cuando lo hacemos y con el tiempo, cuando a Dios le place darnos la oportunidad de conocer a esas personas, uno se sorprende de la obra de Dios. Entonces, Pablo ora para que dé espíritu de sabiduría y revelación. El tema de la sabiduría y la revelación en el Salmo 29:3 nos habla del Dios de gloria en una línea. Vamos a leerlo para que tengamos Salmo 29. 29:3 dice la palabra de Dios: voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Cuando el apóstol Pablo habla de cómo Dios es la fuente de toda majestad, de todo poder, pero también habla de ese Dios de gloria poderoso, y en el Salmo 29:3 nos habla que Dios en las aguas, Dios en el trueno, cómo es su gloria, cómo es su poder. Y cuando acá en Proverbios 9:10 nos dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, nosotros entendemos un Dios de gloria poderoso, entendemos un Dios de gloria majestuoso, un Dios de gloria que tiene el poder para hablarle a la naturaleza misma y que la naturaleza entre en quietud, como pasó en diferentes episodios registrados en los libros de los evangelios. Pero también tiene la autoridad
para no solamente que se aquieten las aguas, también tiene la autoridad para las borrascas, pero tiene la autoridad para el silencio y tiene la autoridad para que todos podamos escuchar. El trueno es algo que nosotros podemos escuchar, y cuando yo aprendí que Dios hablaba a través del trueno, entonces yo me ponía a decir, yo decía, ¿qué será lo que habrá dicho ahí? No es tan así literal como lo creemos, pero hay una cosa, y es que nosotros cada día necesitamos más sabiduría. Y la palabra de Dios nos enseña que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Eso está en Proverbios 9:10. Y si nosotros queremos tener sabiduría, si nosotros queremos ver a ese Dios de gloria en nuestra vida, necesitamos tener sabiduría. Pero para tener sabiduría necesitamos una vida de oración constante. Necesitamos una vida de oración que nos ayude a ir delante de Dios y decirle todos los días, aquí estoy, hoy quiero sabiduría, quiero de tu conocimiento, quiero de tu presencia, quiero que tú me enseñes, quiero de ti, Señor. Era lo que hacía la iglesia de Éfeso. Y también dice la palabra de Dios que si alguno está falto de sabiduría, Santiago 1:9, si alguno está falto de sabiduría, es sencillo, pídale a Dios porque Dios da en abundancia y sin reproche. Y resulta que Pablo lo que pedía a Dios era que les diera espíritu de sabiduría. ¿Y por qué es tan necesario que nosotros tengamos ese espíritu de sabiduría, ese espíritu de revelación en nuestra vida? Porque nosotros necesitamos entender la verdad divina de Cristo. Nosotros necesitamos que la palabra escrita nos sea revelada. En el libro de Lucas 24:45, ahí me va a permitir leer Lucas 24:45, miren ustedes lo que dice la palabra de Dios. Libro de Lucas 24. No olviden que si ustedes ven a bien compartir esta palabra, invitar a otros a que sigan la página y que podamos obtener el número de seguidores que pide Facebook para que podamos orar en vivo todos los días, si Dios así nos los permite. En el 24:45 del libro de Lucas dice la palabra de Dios: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Está hablando del Señor, y dice en el 44, y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esto le abrió el entendimiento para que comprendiese las escrituras. Es necesario que nosotros comprendamos las escrituras y no las interpretemos únicamente ya sea desde un fundamento básico, que no está mal, no estoy diciendo que esté mal, pero que nosotros la interpretemos desde ese contexto espiritual de transformación que Dios quiere traer sobre nuestras vidas. En muchas ocasiones interpretamos la palabra, por ejemplo, Jesús lloró, y únicamente, centramos de que Jesús lloró. ¿Y qué es Jesús? No, Jesús lloró porque le dio tristeza. Jesús lloró porque ya estaba cansado. Pero ¿qué significa que Jesús lloró? ¿Cuál es el trasfondo espiritual? ¿Cuál es el trasfondo teológico? ¿Cuál es esa enseñanza que nos deja a nosotros y que nosotros podemos aplicar en nuestra vida el día de hoy? Entonces no se trata solamente de leer la palabra, sino de que nosotros podamos entender la revelación, que nosotros podamos tener el entendimiento y que ese entendimiento sea abierto por Cristo Jesús a través del Espíritu Santo, que dice la palabra que Él escudriña lo profundo del Padre y nos lo revela a nosotros. ¿Por qué necesitamos eso? Porque no se trata únicamente de vivir una vida en una sana doctrina, sino una vida confiada en las promesas de Dios. Y en muchas ocasiones el desconocimiento, dice la misma palabra, que el pueblo pereció
por falta de conocimiento. Y en muchas ocasiones la misma falta de conocimiento no solo nos lleva a errores doctrinales, sino que además de eso no nos da el suficiente conocimiento para pedir conforme a la palabra de Dios. En Jeremías 9:24, ahí está en el libro de Jeremías 9:24, para que confirmemos esta palabra. Y a mí me parece maravilloso que puedan seguir la lectura para que ustedes puedan precisar lo que estoy compartiendo con ustedes. Jeremías 9:24, y ahí dice la palabra de Dios: mas alábese en esto el que hubiere de alabarse, en entenderme y conocer que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Si en algo nos tuviésemos nosotros, eso es lo que dice el profeta Jeremías, le dice Dios al profeta Jeremías, dice, si en algo, si se quisieran alabar, si quisieran alardear de algo, por decirlo en esta palabra más conocida en nuestro vocabulario, si quisieran hablar de algo, de esto deberían hablar, o de esto se deberían alabar, en entenderme y en conocerme, en que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dios no es un Dios caprichoso, Dios no es un Dios, como dijo alguien por ahí, que Dios parece que nadie lo puede entender, porque o es como Él dice o no es. Pues sí, eso sí es verdad. Yo como digo a veces jocosamente, yo siempre peleo con Dios, el único detalle es que Él siempre me gana, yo no me gano ni una. Entonces, una de las cosas que Dios busca para que nosotros tengamos esa sabiduría es para que entendamos el poder de Dios en nuestra vida. Es para que entendamos el poder de la palabra. Es para que entendamos ese trasfondo espiritual que está en cada versículo de la Biblia. Una tilde en la Biblia, un punto y coma en la Biblia significa muchísimo. Una palabra en la Biblia significa mucho. A veces el hecho de que se escriba con una letra mayúscula, en el caso del Espíritu Santo siempre se va a escribir con mayúscula, en el caso del Espíritu humano siempre se va a escribir con minúscula, o aquí en este caso donde dice Pablo a Éfeso, a la iglesia de Éfeso, que le pedía a Dios que le diera espíritu de sabiduría, también está con minúscula. Entonces nosotros necesitamos buscar a Dios no solo por respuestas. A nosotros nos han enseñado que a Dios se busca por respuesta, para que Dios me dé un trabajo, para que Dios me dé, un empleo, porque trabajo tenemos todos los días, que nos dé un empleo, para que Dios nos dé un apartamento, para que Dios nos dé muchas cosas materiales. Eso casi siempre es parte de lo que nos han enseñado. Pero cuando nosotros nos vamos a la Biblia, una de la importancia de orar es pedir sabiduría, y pedir sabiduría es conocer la profundidad de Dios, es conocer la teofanía de Dios, es entender más allá de lo que leemos, es entender y que esa palabra nos sea revelada a través de su Espíritu Santo por medio de espíritu de sabiduría, no porque necesitemos la respuesta de X cosas, sino porque nosotros necesitamos tener un discernimiento, necesitamos discernir. Y nosotros hemos confundido. Y miren, si Dios estuviera aquí ahorita y ustedes lo pudieran ver y yo lo pudiera aquí grabar, Dios les diría, es que Cari no quiere ninguno de los ministerios. Y yo digo que sí, yo le digo, Señor, a mí lo que me gusta es orar y cantar. Yo soy feliz con eso. Yo estudié porque me gusta, yo secularmente me gusta estudiar mucho, me gusta leer, es de mis partes favoritas en la vida, leer, y leo, me gusta leer muy variado. Pero cuando Dios a mí me hace el llamado al ministerio, y yo todo este tiempo he peleado con Dios por el ministerio.
Y Dios no va a dejar de hacer la obra porque yo no obedezca, pero yo sí voy a dejar de recibir muchas cosas por la desobediencia en la que estaba cayendo día tras día. Pero justamente Dios me llamaba y hace unos días me hablaba y me decía, te necesito y necesito hablar. Y Dios me hablaba precisamente de la diferencia entre la percepción y el discernimiento, entre lo que nosotros consideramos ayudar a Dios y lo que es el poder de Dios. Y el tema de la percepción y el discernimiento es eso, cuando Dios me da el discernimiento, le da a usted el discernimiento. Y usted ve una situación y Dios le habla a través de su Espíritu Santo y le muestra más allá de lo que visiblemente pueden ver sus ojos físicos. Pero cuando es percepción o en algunas ocasiones imaginación, yo veo a la persona y dependiendo cómo le vea la cara, entonces yo digo, está triste, tiene cara de que está preocupado, ¿será que tiene problemas? Tiene cara, está llorando, se debe ser que tiene un problema bien serio. Y eso tiene que ser, y empezamos a deducir presuntas situaciones del individuo que ni siquiera por ahí van. Y eso lo causa la falta de discernimiento. Porque cuando tenemos discernimiento, no usamos la percepción, usamos el discernimiento. Y Dios, cuando le quiere hablar a una persona, simplemente va y nos dice, mira, háblale a aquella persona. Si Dios le quiere hablar a la iglesia, Dios le habla a la iglesia. Pero no es percepción. La otra ayuda de la que Dios me hablaba y Él me hablaba, me decía, yo no necesito ayudas. Dios no necesita ayuda, lo que hoy día llamamos ayudas psicológicas. Mire, Dios tiene una sanidad interna, una sanidad interior, una sanidad del alma, una sanidad del espíritu. Necesitamos hacerla, es cierto, pero Dios no necesita psicología barata. Y en la iglesia de Cristo lo que hay es psicología barata a montón. Empezamos con unas oraciones al que le caiga y el que crea y al que le salga lo que acabo de decir bien. Y al que no, pues fue que no tuvo fe. Pero yo ya dije la palabra. Pero no es porque la palabra haya sido entregada por Dios. No es porque esa palabra venga con un sello de garantía de que se va a cumplir. Sino que yo necesito mostrar de que Dios está haciendo algo, de que Dios va a hacer algo. Y como Dios no me dice nada, porque mi vida de oración no es la más amplia, entonces, o no solo porque no es la más amplia, porque Dios no me lo ha revelado, porque Dios le reveló a una burra, Dios le mostró a una burra la situación que no podía ver Balaam y la burra no había orado nunca. Dios obra como Él quiere en su multiforme gracia, pero Dios no necesita psicología barata para tratar con nosotros. Dios lo que necesita es que nosotros nos metamos en la brecha con Él. Y hoy en día nosotros hacemos de la iglesia un consultorio psicológico, ¿ya? Y no digo que esté mal, ojo, yo misma he recomendado la orientación psicológica, yo misma he recomendado la atención psiquiátrica a personas que se han acercado desde mi parte laboral y que han sido situaciones que se salen de pronto del contexto que yo puedo manejar como periodista, y me ha tocado llamar a una psicóloga o en su efecto un psiquiatra y decir, mira, hay una personita con esta y esta necesidad, ¿tú qué me dices? ¿Qué se puede hacer? ¿A dónde la remito? Pues cada municipio tiene una ruta de para el tema de atención en salud mental. Pero nosotros no nos podemos convertir en eso. No es posible que nosotros como la iglesia de Cristo primero vayamos al hospital y después vengamos a orar. Antes de primero orar y después ir al hospital, nosotros hacemos lo contrario. Y nos hemos ido adaptando tanto a que Dios utiliza a los médicos y yo a los médicos los amo y los bendigo. Ya. Miren, hace una semana a mí me dieron un diagnóstico, no es el mejor diagnóstico, y cuando el médico me terminó de dar el diagnóstico, yo recibí el papelito que el médico me dio y me dijo, doña Cari, tiene que hacerse todos los chequeos
de manera urgente. Yo le dije, no se preocupe, Doc, ya tenemos el diagnóstico y tenemos algo fijo por qué orar y cuente de que Dios va a hacer la obra. Él me miró, se sonrió, no sé qué pensaría, de pronto él diría, bueno, ya esta señora loca, ya ese es problema de ella, yo cumplí con mi parte, y es cierto, él cumplió con su parte médica, pero nosotros no necesitamos ayudar a Dios, nosotros lo que necesitamos es discernimiento, sabiduría, y no estoy diciendo que no hay que ir al médico, hay que ir al médico, hay que hacerse chequeos de control, hay que ir y buscar una vitamina porque a veces trabajamos demasiado y el cuerpo también se desgasta y el cuerpo hay que cuidarlo porque somos templo del Espíritu Santo, pero no podemos intentar o creer que ayudamos a Dios dando charlas espirituales que nada tienen que ver con el Espíritu de Dios, que nada tienen que ver con discernimiento, sino con unas charlas de salud mental. Absolutamente no tienen nada que ver con las cosas de Dios. Pero también necesitamos la sabiduría para que nos dé hambre espiritual y entendamos que leer un versículo en el transcurso del día no es leer la palabra y que leerlo por leerlo no es tan significativo como leerlo, meditarlo y decirle al Padre Celestial a través de tu Espíritu Santo, revélame qué quiere decir este versículo. Enséñame, ¿qué puedo aprender yo? O si hay textos que son tan reales y son como la fotografía o el espejo de lo que nosotros estamos viviendo. Entonces allí la sabiduría nos lleva a decirle al Señor, Señor, yo estoy pasando por esta necesidad, yo te pido que tú me ayudes. Por eso la importancia de la sabiduría no es únicamente para decir que somos sabios o para alardear de la sabiduría, porque la sabiduría no es humana, no es un título que usted y yo podamos obtener en una universidad ni que nos vayamos a graduar ahí con honor y toda esta cantidad de cosas porque somos los más sabios. Inteligencia es una cosa y sabiduría es otra. Entonces necesitamos tener la sabiduría para tomar mejores decisiones, pero también para vivir una vida íntima con Dios y necesitamos esa sabiduría para que Dios nos enseñe cada día más de Él. Mire, no apenas alcanzamos porque ya van 40 minutos, se me pasa el tiempo pero muy rapidito. Apenas hablamos del espíritu de sabiduría. Mañana vamos a hablar del espíritu de revelación en el conocimiento de Jesucristo. Pregúntese usted o hágase un examen introspectivo. Yo en algún momento le he pedido a Dios que me dé espíritu de sabiduría, de conocimiento, de revelación. Le he pedido yo a Dios que su palabra le sea revelada a mi espíritu, que el Espíritu Santo le dé convicción a mi espíritu de que lo que digo, lo que hablo, lo que vivo, lo que siento, lo que planeo, ¿está dirigido por Dios o solamente es una percepción? Porque los seres humanos tenemos percepción, otros le dicen corazonada. Ya, Dios actúa de multiforme gracia, de multiforme manera. Cuando empezó el tema del COVID en el municipio donde nosotros residimos, había una ola de violencia impresionante y creo que en el marco de 2 años habíamos tenido más de 100 asesinatos, 90 asesinatos, no recuerdo, no preciso la cifra. Y nosotros, pues como periodistas, cubrimos la nota dolorosa de manera crítica, de manera con tristeza. Entre eso también cayeron algunas personas muy cercanas a nosotros. Y yo me acuerdo que nosotros orábamos a Dios, muchas iglesias se unieron en oración a orar, a clamar a Dios. Y llega un momento en que hay como una curva de baja en ese tema de homicidios. Y nosotros, le dábamos gracias a Dios porque se había calmado el orden público y eso. Y cualquier noche yo oraba y yo le decía, Señor, que no vuelva esa situación a nuestro municipio. Tú sabes cuántos chicos incluso llegaron a fallecer como por estar en el lugar equivocado.
Y yo le oraba a Dios y esa noche yo tuve un sueño. No les voy a relatar el sueño, pero les voy a decir las palabras finales que escuché en el sueño. Después de tener el sueño y yo le pregunto a la persona que hablaba conmigo, yo le dije, ¿y eso qué es? Y entonces me dijo, siéntate a contar los muertos. Y yo me desperté y me tiro de rodillas y empiezo a orar y a llorar. Y yo le decía, Señor, mira cuántos jóvenes, mira cuánta gente ha pasado por esto, mira cuántas familias viviendo ese dolor de perder un ser amado. Y eso fue a finales de enero. Y en febrero se escuchó la primera alarma del tema del COVID. Y en marzo se decreta, yo creo que todos recordamos, en marzo se decreta el tema de los cierres de aeropuertos, de terminales de transporte, y todo se convierte en un caos y se da el primer caso de COVID en Colombia y es precisamente para acá, para nuestra región que se registra ese caso, para acá, para la región Caribe, donde se confirma el primer caso y empiezan a presentarse una cantidad de situaciones adversas a esa situación. Y creo que 8 días después nosotros ya teníamos una base de datos, cuántos morían en tal ciudad, dónde estaba el mayor número de víctimas, dónde estaba el mayor número de contagiados, dónde estaba esto, dónde estaba lo otro. Y se cerraron las puertas de las iglesias y se cerraron los supermercados. Y bueno, esto fue algo mundial, todos conocemos cómo fue el tema. Y en alguna ocasión yo me senté en el computador llorando, iba a redactar la nota, y yo me puse a llorar de ver la cantidad de muertos. Y ese día yo escuché la voz aquí que me dijo, yo te dije que te sentaras a contar los muertos. Y yo me quedé así, yo empecé a llorar y yo le decía, Señor, ten misericordia porque la humanidad no puede con tanto. Mira, nosotros hemos pecado, hemos hecho lo malo delante de ti, te hemos ofendido, hemos pisoteado la sangre del Cordero de Dios, pero la humanidad no puede con tanto. ¿Y por qué les traigo este ejemplo a colación? Porque en muchas ocasiones Dios nos habla, pero nuestra falta de sabiduría no nos lleva a orar concretamente por lo que Dios nos dijo, porque yo entendí en el sueño y al terminar el sueño que me dijo, siéntate a contar los muertos, yo dije, Dios mío, va a venir otra vez esa ola de violencia a la región, otra vez van a empezar a ver esta situación, tantas familias sufriendo, Señor, y que nadie está exento de nada, pero yo lo enfoqué todo por ahí. Que era por ahí, que era por ahí. Yo me desviví orando por eso, pero yo nunca le dije, Señor, que revélame, muéstrame. No, yo me enfoqué por ahí. Hasta el mes a finales de marzo, en el inicio de la pandemia, cuando yo estoy redactando la nota y empiezo a contar a nivel mundial, iban tantas personas fallecidas por COVID a nivel nacional, a nivel departamental, y nosotros hacíamos el recuento de este local. Y yo me pongo a llorar y yo digo, Dios mío, no puede ser. Cuando yo escucho la voz, la misma voz que había escuchado en el sueño, la escucho aquí. Yo te dije que te sentaras a contar los muertos. Necesitamos pedirle sabiduría a Dios porque Dios nos muestra, nos habla, pero ante la falta de sabiduría, ante la falta de discernimiento y ante la falta de revelación, nosotros caemos redonditos pensando que es una cosa y resulta que es otra. Y como no estamos en muchas ocasiones entrenados para decirle a Dios, revélame qué significa esto, resulta que no oramos en verdad por lo que Dios de alguna manera nos está indicando o nos está direccionando, sino que nosotros cogemos otro camino. Y por eso es importante, y les comparto esto, porque es importante que pidamos sabiduría, revelación, palabra de ciencia, de conocimiento. Es indispensable que nosotros lo hagamos y dejemos de tanta psicología barata y busquemos más la presencia de Dios. Y no se lo estoy diciendo por malos, no. Dios sabe que si por mí fuera no lo dijera, si por mí fuera no estuviera aquí.
Se lo estoy diciendo porque Dios así lo mandó. Y cuando la vez que yo le dije a Dios que no quería predicar, porque si predicaba ese mensaje nunca más me iban a invitar a predicar, Dios me dijo, lo vas a decir porque esto es lo que yo quiero que tú digas. Y yo le dije, y si dicen algo, ¿qué digo? Y Dios me dijo, dile que yo lo dije y que se arreglen conmigo. Entonces, si por alguna razón a usted le alude esta palabra, hágame el favor, doble rodillas y dígale a Dios, mira, esto que mandaste a decir, explícamelo a mí ahora. Métase de rodillas y órele a Dios y que Dios le revele a usted lo que yo le estoy diciendo en esta hora de la mañana. Pero Dios nos está llamando a buscar sabiduría, ciencia, conocimiento, discernimiento, revelación en el Espíritu. Nos está llamando para revelarnos la palabra escrita. Está llamándonos para despertar nuestro espíritu como despertó el espíritu de varios, que la Biblia los registra. Eso no es un tema escondido, no. El mismo David también lo dijo, despierta mi espíritu, despierta mi alma, que yo pueda adorarte, que yo pueda alabarte. Y a veces nosotros estamos adormitados, tenemos esa somnolencia espiritual o ese letargo espiritual y no nos damos cuenta que mientras el letargo aumenta, nuestra vida espiritual disminuye y ponemos en riesgo no solamente la vida de nosotros, sino la vida de quienes Dios también ha puesto bajo nuestra responsabilidad en oración. Y cuando usted y yo no oramos, no podemos recibir revelación. Y si alguien está en peligro, si Dios le gusta, se lo revela a otro. Pero a nosotros, si no oramos, no nos lo va a revelar. Porque para tener revelación, para tener ciencia, sabiduría, conocimiento y todo esto que implica los dones del Espíritu Santo, necesitamos una vida de oración. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús. Tu palabra es viva, eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Dice tu palabra que nada pasa sin que antes lo reveles primero. Dice tu palabra, Señor, que debemos escudriñar las Escrituras porque en ella parece que tenemos la vida eterna y además dan testimonio de ti. Pero no solamente eso, es del agrado tuyo que nosotros escudriñemos, Señor, tu palabra. Tu palabra dice, Señor, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, ocultas que tú no conoces. Tu palabra dice que si alguien está falto de sabiduría, que pida porque tú das en abundancia y sin reproche. Tu palabra nos dice que tú eres el Dios de la ciencia, el conocimiento, la sabiduría, el poder, la autoridad. Y que si a ti te pedimos, Señor, tu palabra dice que tú nos los das. Hoy queremos primeramente pedirte perdón porque a veces queremos utilizar la ayuda humana. Porque a veces, Señor, nos dejamos llevar por la percepción, por lo que creemos o por lo que ven nuestros ojos físicos. Pero tú no actúas de esa manera y tú quieres enseñarnos a ver esa dimensión espiritual, Señor, más allá de lo físico, más allá de lo que podemos ver, Señor, con nuestros ojos naturales. Te pido, Señor, que nos perdones, pero también te ruego que nos limpies con tu sangre preciosa, que nos santifique, que nos purifiques y que tú, Señor, en la infinidad de tu amor y tu inconmensurable misericordia, te complazcas por amor de tu nombre en darnos sabiduría, ciencia, conocimiento, destreza, habilidad, asertividad. Que tú, Señor, llenes nuestras vidas de tu presencia. Que tú, Señor, llenes nuestra vida, Señor, de la presencia de tu Espíritu Santo a plenitud. Que nosotros podamos, Dios mío, en nuestro espíritu, Señor, tener ese despertar, Dios mío, tener ese despertar, Señor, en el que podamos entender al detalle tu palabra, en el que podamos, Señor, recibir la revelación de tu palabra escrita, en la que podamos, Señor, entender, Dios mío, discernir, Señor, que no es
es la inteligencia humana, la sabiduría que tú nos quieres dar. Que la inteligencia humana, Señor, la podemos fortalecer en la medida que estudiamos, en la medida, Señor, que ponemos en práctica alguna profesión o algún oficio o ejercicio. Pero que la sabiduría viene de ti, Señor, y tu palabra dice, si alguien está falto de sabiduría, dice tu palabra, pídame que yo le daré en abundancia y sin reproche, pero también nos enseña que el principio para tener sabiduría es el temor de Jehová en nosotros, Señor. Es tu temor en mi vida, es el temor tuyo en la vida de nosotros como cristianos. Y temor no es miedo, Señor. Tener temor es ser reverente, tener temor es ser respetuoso, tener temor es ser obediente, vivir en obediencia, Señor. Es poder entender, Dios mío, que no podemos, Señor, avanzar sin cumplir tus preceptos, que no podemos, Señor, saltarnos, Dios mío, la autoridad tuya, que nosotros necesitamos, Señor, tu autoridad, que no es lo que podamos percibir desde lo natural, sino, Señor, lo que tú nos reveles desde el Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pido perdón en esta hora, Señor, porque en muchas ocasiones nos hemos dejado llevar por lo que percibimos, por lo que nos parece, por lo que creemos, por lo que sospechamos, pero no porque tengamos el discernimiento tuyo, no, Señor, porque tengamos una vida de oración que nos ayude a discernir, Señor, o en ocasiones mejor quedarnos callados cuando no tenemos la certeza, Señor, de lo que sentimos, cuando tú no nos confirmas, Señor, lo que podamos estar sintiendo, porque tu palabra dice que el Espíritu de Dios le da convicción a nuestro espíritu cuando las cosas provienen de ti, Señor. Y tu palabra nos enseña que debemos probar los espíritus, pero es el Espíritu Santo el que da convicción, Dios mío. Te pido, Señor, que nos enseñes, Señor amado, a someternos a tu palabra, que nos enseñes, Señor, sabiduría, que nos enseñes, que nos des de tu presencia, que nos des una porción fresca de tu Santo Espíritu. Dios mío, que tú seas abriendo nuestro entendimiento, que tú abras nuestros ojos espirituales, que tú abras nuestro entendimiento espiritual, que tú abras nuestros oídos espirituales, Señor. ¿Cuántas veces anhelamos oír tu voz? Pero no, Señor, nunca te hemos pedido que abras, que limpies nuestro intelecto espiritual, nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales. Y dice tu palabra, Señor, que tú pides para que nos sean abiertos nuestros ojos y podamos ver tu grandeza. Abre nuestros ojos espirituales. Ayúdanos, Señor, a recorrer tu palabra para que cada día encontremos un fundamento más, una razón más para orar, Señor, una razón más para decirte, mira, aquí dice tu palabra, que si yo te pido creyendo lo recibiré, y tu palabra dice que tú nos das sabiduría. Entonces oramos para que nos des sabiduría, para que seas tú, Señor, el que nos des una porción diaria de sabiduría, de entendimiento de tu palabra, pero también de la cotidianidad, también, Dios mío, de la interpretación del contexto en el que vivimos. Mira cuántas veces nos equivocamos, Señor, juzgando a las personas por lo que percibimos. Cuántas veces, Señor, nos equivocamos, Dios mío, lanzando palabras por lo que creemos, Señor, que tenemos razón. Pero resulta que nada de eso es cierto, porque nada de eso nos ha sido revelado. Es una simple percepción que tenemos. Ayúdanos, Señor, porque tu palabra nos enseña que debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Y dice tu palabra que los que son guiados por el Espíritu Santo, esos son tus hijos. Y yo quiero ser tu hija, Señor. Mis hermanos, los que hoy ven esta palabra, quieren ser tus hijos. Dios mío, con ese sello del Espíritu Santo, Padre, llénalos de sabiduría, de conocimiento. Llénalos, Señor, Dios mío, de discernimiento, de revelación de lo alto. Padre, lo que no sea tuyo, Señor,
Señor, todo espíritu contrario, Dios, al Espíritu Santo, toda revelación inicua, todo lo que no provenga de ti en esta hora lo reprendo en el nombre de Jesucristo. Y te pido, Espíritu Santo de Dios, que seas tú tomando la mente, el corazón, las emociones, Señor, el alma, el espíritu, Dios mío, de cada uno, Señor, de nosotros, y que tú nos limpies, nos purifiques, nos santifiques, Señor, y que nos sea revelada tu palabra, que nos sea revelado el conocimiento tuyo, que nos sea revelado, Señor, el propósito tuyo en nuestras vidas, no para conocer la vida de los demás, sino para conocernos a nosotros mismos, para conocer cada día más de ti, para saber, Señor, cómo acercarnos cada día más y contemplarte en la hermosura de tu santidad. Señor, para vivir una vida plena en el Espíritu, para no vivir, Señor, bajo los dogmas de hombres, sino bajo los preceptos divinos. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te ruego que sea tu palabra transformándonos, Dios mío, que tu palabra, que es como espada de doble filo, que penetras hasta los tuétanos del alma y que discierne los pensamientos. Esa palabra tuya, Señor, esa palabra preciosa, transformadora, Dios mío, llegue a nuestras vidas para hacer, Señor, y cumplir tu propósito en nuestras vidas. Y tú tienes propósitos de bien y no de mal. Y dice tu palabra que no nos dejarás hasta que hayas cumplido tu propósito en nosotros. Oh, bendito Dios de Israel, en el nombre de Jesús de Nazaret, te ruego que sea tu palabra, te ruego que seas tú, Espíritu Santo, que sea tu poder en nosotros, Espíritu de Dios, que tú nos redargullas, que tú nos convenzas de pecado, de justicia, de juicio, que tú nos hables, nos exhortes, nos edifiques, nos consueles, que tú nos muestres el camino, que tú nos reveles la palabra. Espíritu Santo, tú que escudriñas lo profundo del Padre para revelárnoslo a nosotros, háblanos por favor. Háblanos por amor de tu nombre. Revélate a nuestras vidas. Señor, revélate. Mira lo que hay en nosotros que no te agrada. Señor, escudriña las intenciones de mi corazón. Escudriña las intenciones de nuestros corazones. Conviértelas a ti si en algo, Señor, no estamos cumpliendo como manda tu palabra. Como dijo Efraín, Señor, soy como animal indómito, pero si tú me conviertes, seré convertido. Efraín reconoció que era rebelde. Reconoció que se había alejado de ti, pero te dijo, conviérteme, oh Dios, y seré convertido. Y entonces levantaré tu nombre. Pero no solamente te lo dijo Efraín, Señor, también lo dijo David de muchas maneras. También David clamó a ti pidiendo, Señor, misericordia, pidiendo sabiduría, pidiendo, Señor, discernimiento, pidiendo tu guía. Señor, también te dijo en muchas ocasiones, Señor, que hicieras algo por él y entonces se le agrarían los huesos que habías abatido. Señor, en el nombre de Jesús, no es ciencia humana, eso lo sabemos y tú nos das convicción de eso, Espíritu Santo. No es psicología, Señor, es tu poder transformador. Yo bendigo a cada persona que trabaja en el área psicológica. Pero nosotros como iglesia, Señor, no estamos llamados a aplicar una psicología que ni siquiera hemos estudiado. Nosotros estamos llamados a discernir. Estamos llamados a tener revelación, autoridad. Y la autoridad la recibimos de ti, el Dios de gloria. El Dios al que Pablo le oró y por el que oró por la iglesia de Éfeso y dijo, oro continuamente por ustedes, para que el Dios de gloria les revele,
para que traiga espíritu de sabiduría y revelación, pero también para que alumbre vuestros ojos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a buscar de tu presencia. Ayúdanos a sumergirnos en tu presencia. Que nuestra alma quiera siempre estar en tu presencia. Ayúdanos a aprender de ti. Si los aprendizajes, Señor, académicos son buenos, cuánto más si somos enseñados por ti, Espíritu Santo. En el inicio de esta semana nos aprestamos, Señor. Disponemos, Señor, nuestro corazón, nuestra alma, Señor, y ponemos a tu disposición, oh Dios de Israel, nuestras vidas. Y pongo delante de ti mi vida, Espíritu Santo, y pongo mis hijos, mi casa, mi familia delante de ti, para que tú nos reveles tu palabra, pero para que nuestros corazones, alma, mente, cuerpo y espíritu sean sometidos a ti en obediencia por el poder de la palabra. Porque la obediencia, Señor, precede todo el propósito tuyo, no solamente los milagros, sino todo el propósito tuyo. Someto mi vida a la obediencia de Cristo según la palabra, para que seas tú, Señor, en tu amor, en tu misericordia, ayudándonos por amor de tu nombre, para que tú pongas en nuestros corazones el deseo de levantarnos a orar, el deseo de buscar tu presencia, en un rinconcito, en la cocina, en el trabajo, en el baño, donde estemos, pero que aprovechemos al máximo cada tiempo contigo, Señor, pero que también en ese tiempo de intimidad nosotros podamos gozarnos en tu presencia y que cada vez que tengamos, Señor, ese tiempo, cuando nos levantemos de ahí, podamos sentirnos diferentes y que eso nos inspire, Señor, a seguir adelante, que eso nos inspire, Dios mío, a buscar cada día un poquito más de tu presencia, a ser cada día más obediente, a ser cada día, Señor, más sometidos a tu palabra, Dios mío. Papito lindo, gracias te doy en esta hora. Esta semana la colocamos en tus manos y te pedimos tu gracia, tu amor, tu favor, tu misericordia, tu guía, tu protección, tu provisión. Te pedimos tu cuidado para nuestros hijos, para nuestros esposos, esposas, para la familia, para mis vecinos, para los amigos, conocidos, para los hermanos, para los pastores, los misioneros, los evangelistas, los profetas, para aquellos que están en eminencia, Señor, por el orden público de Colombia, por los lugares, Señor, donde se presentan situaciones de orden público, situaciones de seguridad. Oramos, Señor, que tu misericordia se extienda, como se extiende la aurora, Señor, y va de aumento en aumento hasta que llegue el día. Así se extienda tu misericordia sobre nuestro territorio, sobre cada familia afectada por la violencia, por la pérdida de un ser querido. Dios mío, en tus manos está este país. En tus manos está, Señor, cada país. En tus manos colocamos cada vida. Te pedimos misericordia. Misericordia, papá. Misericordia para quienes gobiernan y sabiduría para que lo hagan, Señor, de manera transparente e idónea. Misericordia, Señor, y sabiduría para las fuerzas militares, civiles y eclesiásticas. Sabiduría, Señor, para nuestro país.
sabiduría, Señor, en cada país, para con cada vida. Tú no haces excepción de personas. Ponnos a orar, levántanos a orar, levántanos a interceder por cada país, Señor. No es solamente nuestro país, son todos los países. Ese, Señor, de donde somos, lo que has colocado en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a discernir para orar. Danos sabiduría cómo orar. Danos la revelación de cómo hacerlo, Señor. Y mientras tú nos das todo eso, ayúdanos, Señor, a ser constantes y disciplinados en la oración. Que no sea por emoción ni por momentos, sino con disciplina, Señor. Bajo tu gracia, bajo tu amor y tu misericordia. Gracias te damos en esta hora. Esta nueva mañana la ponemos en tus manos. Este nuevo día, esta nueva semana. Que sea tu bondad, tu amor, tu favor, tu misericordia sobre nosotros en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia, Padre. Amén. Damos gracias a Dios porque Él es bueno. Y porque para siempre es su misericordia. Mañana vamos entonces a hablar de cómo Dios puede alumbrar nuestros ojos, cómo Dios nos puede iluminar, cómo Dios nos puede revelar aquello que a veces creemos oculto, pero que Él nos está diciendo: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas, grandes que tú no conoces. No dejemos de orar por nuestros países. No dejemos de orar por los que están en eminencia. No dejemos de orar para que Dios nos revele sobre los países en los que están nuestros corazones, pero también aquellos que no hacen parte de pronto de ese grupo selecto. Yo digo que cada ser humano tiene como un grupo de países por los que, por alguna razón, son predilectos. Pero no solamente oremos por los que amamos, oremos por todos, porque Dios no hace excepción de personas. Recuerde que Dios nos está llamando a ponernos en la brecha, que Dios no hace excepción de personas, que Él nos está llamando a que hagamos vallado, porque Cristo murió, resucitó y viene pronto. Y si no estamos preparados, de nada nos sirve haber vivido un tiempo en el Evangelio, porque la palabra de Dios dice que solo el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Muchas bendiciones en este día.